¿Cómo estás? Muy bien, Miguel, ¿qué tal? Tanto tiempo. Tanto tiempo, hace mucho que no te veía, qué gusto saludarte. Hace un rato. Igualmente, Pues por favor, igualmente. platícanos un poquito acerca de tu persona para todas las personas de aquí que aún no te hayan visto, no hayan sabido nada de ti, el qué platicas, qué nos cuentas. Por favor, adelante. ¿Cómo no? Bueno, soy una persona como tantas hay en este mundo, parte de esta humanidad que un día, cuando bastante joven, a los 21 años, eh, comencé a preocuparme por mi ego, cosa que nunca había tomado en cuenta ni evaluado en mi vida. Tenía 21 años, no pensaba en esas cosas. Tal vez en ese momento el ego tiene mucha efervescencia por la juventud, pero bueno, tuve una mirada de la vida eh, como un poco más crítica de mi accionar, ¿no? Y bueno, me di cuenta que en todas las cosas que encaraba, en trabajo, en amistades, en colaboración, con otras personas para llevar algo adelante, en pareja, con la familia, en reglas generales, siempre yo tenía algún interés personal que era lo que más me enfocaba. Y sí me di cuenta que había algo en común, que en regla general también nunca prestaba atención a que pudiera beneficiar a alguien en mi accionar o a que trabajáramos en conjunto y también atendiera la necesidad del otro y me pusiera a su disposición. Siempre trataba de manejar las cosas a conveniencia mía. Bueno, no hacerlo tan largo, en ese momento de hacer esa mirada y esa reflexión, evidentemente había alguna revolución interna que yo no la había percibido como tal, pero que me llevó a tener esa mirada que nunca había tenido. Y digo, evidentemente había alguna revolución interna porque llegó la oportunidad y como la necesidad de apartarme, de buscar soledad, de buscar silencio. Y como yo en ese momento vivía en una zona aquí en Argentina de montañas, en el centro del país, me aparté así al día siguiente, fui a la cima de una montaña, que yo entendí que tenía que ir ahí, no me dijo ninguna palabra nadie, pero sentí que tenía que ir ahí a ese lugar. Y bueno, ahí en ese lugar sucedió algo que también con el tiempo pude darme cuenta, porque yo era muy neófito en cualquier tema de espiritualidad. En ese momento empecé a ver con los ojos abiertos mi vida, pero en otros tiempos. Me vi sentado hablando con personas en un desierto, escuchaba, no todo, veía, escuchaba, lo sentía, sentía yo en mi persona, ahí en la cima de la montaña, el calor, las emociones, ¿no? Como a veces dolor, tristezas, alegrías, de ese personaje que yo estaba viendo, como esa película que se fue dando en distintos lugares, ¿no? Bueno, hoy puedo decir, porque hoy tengo conocimiento de esto, tengo conciencia, que lo que me sucedió en ese momento fue recordar otras vidas. Y a partir de ese proceso de recordar otras vidas, que fueron muchas, todos eran como flashes, fragmentos de cada una de ellas, o de al menos de muchas de ellas, hubo cosas que eran gratas, cosas que tal vez no lo serán para muchos que lo recuerden, como perder mi vida a manos de otras personas, por ejemplo, lapidado, pero yo no sufría por eso, lo observaba como si mirara una película, aunque era protagonista de esas películas, ¿no? Pero no sentí dolor, resentimiento ni nada de esto. Pero más o menos para ponerles en contexto que todo esto, de alguna forma que se despertó en mí en un corto lapso de tiempo, me llevó a que se despierte un interés muy grande por todo ese tema. Entonces, esas cosas que yo fui recordando de otras vidas, me trajeron claridad y de repente tenía entendimiento y manejaba términos e información que yo jamás en mi vida, en esta vida, había ni siquiera leído ni escuchado. Entonces de repente tenía ese conocimiento, ¿no? Vi cosas hasta de fuera de la Tierra, ¿no? En el espacio, era como muy amplio todo lo que llegó.
Y bueno, obvio, todo eso despertó un interés en mí muy profundo de conectarme con esto. Y pude empezar a conectarme y de tal grado que ahí también, casi inmediatamente, como digo, en una semana fueron una cantidad de experiencias enormes. Me encuentro con quien yo entendí en ese momento era el padre, un anciano, eh, que me decía que venía a la Tierra a cumplir una misión y que tenía un propósito y era el tiempo de empezar con esto. Entonces, cuando termina de decirme todo, me dice, vuelve a la Tierra, porque esto que él me dijo fue, yo entendí, estábamos en la cima de los Himalayas, en algún lugar, dentro de la Tierra. Afuera estaba nevado, salimos de unas cuevas y hasta ahí se quedó él, y entonces yo también junto a él, y él apoya su mano en mi espalda y me impulsa diciendo, ves, vuelve a la tierra, como que vuelva mi cuerpo a mi lugar. Bueno, yo me quedé ahí pensando, ¿yo qué misión puedo tener si nunca me interesa en nada? Pensando que, ¿cómo voy a comentarle, hablarle algo a alguien si yo nunca tuve lectura al respecto? No tengo información, ¿qué voy a decir? Pero bueno, no sabía yo, como digo, estaba despertando que lo que tenía para decir no tenía nada que ver con lectura, sino que lo que tenía para decir era lo que he vivido en experiencias a través del tiempo. Entonces, yo no soy una persona que hablo de lo que creo, yo hablo de lo que sé. Sé que no soy ni más ni menos que nadie, simplemente que puedo recordar eso y entonces desde ahí tengo mi claridad para ver las cosas, intento compartirlas y bueno, aquí estoy hoy tratando de compartir esa claridad eh, que siento tener, que sé tener, que esa seguridad que tengo por haber vivido en experiencia propia muchas cosas que la gente especula de que debe ser así, de que debe ser de esta otra forma, si existirá algo más allá, si será real, si no. Bueno, yo muchas de todas esas cosas las tengo claras, no ando con dudas, y desde ahí, bueno, puedo afirmar. Afirmar no es imponer, yo afirmo mi realidad y desde ahí intento compartir lo que he ido aprendiendo a través del tiempo, ¿no? Te tengo una pregunta, y si dijera, por ejemplo, si tú oyes la palabra Matrix, ¿qué te viene a la mente? Una película, es decir, entiendo la simbología, lo que quiere representar esa película, pero no tiene prácticamente nada que ver con la realidad. Te lo Eh, pregunto por lo sí, siguiente, haz de sí. cuenta que, eh, pues, de cierta manera yo pienso como que todo está programado dentro de un sistema, porque ve las plantas, ve los árboles, o sea, se ve como un patrón muy específico. Y Ujú. la pregunta va por ahí, volviendo al tema del propósito de vida, es, ¿tú crees que cada programa tenga una función muy particular, o sea, mm, que tenga que accionar para que el sistema siga funcionando? Eh, el tema de hoy es un poquito la vida y su propósito, ¿no? Como Sí, siempre existe ese propósito, todo está relacionado. Entonces, lo que estamos viendo que tiene patrones tiene que ver con la evolución y con el tiempo. Entonces, esos patrones a veces un poco cambian o se alteran a partir de que hay ciertos cambios, tal vez dentro de la naturaleza en la que estamos expresando nuestra vida, en la que cursamos nuestros estudios en la vida, ¿no? Pero no es algo que alguien maneje por encima de nuestra propia voluntad. O sea, tenemos nuestro libre albedrío y tenemos la posibilidad de elegir. Estando en una escuela podemos elegir estudiar, podemos elegir aprender, porque hay gente que estudia para aprenderse de memoria las cosas. Hay otra gente que estudia para entender las cosas. Y hay una diferencia en esto, ¿no? Parece que al fin sería lo mismo.
saberlas de memoria que entenderlas, pero va a ser más práctico en la sociedad una persona que entiende que puede usar su inteligencia para crear y mejorar aún lo que encuentra o llega a sus manos, que aquel que solo se aprende de memoria lo que ha leído y lo que ha tomado. Bueno, el libre albedrío nos permite esto, pero hay patrones que se repiten y cosas que se suceden y se vuelven a dar porque muchas personas en el mundo están tratando de aparentar ante los demás y ante la sociedad, tener interés, pero en realidad no lo demuestran en los hechos. No están tratando de aprender. Y aprender cosas nuevas es cambiar y modificar cosas viejas o dejar detrás. Entonces, por ahí hay patrones que se repiten porque no hay renovación dentro de lo que es lo humano y dentro de lo que es la naturaleza también las cosas se pueden seguir repitiendo si se mantienen en su entorno un estado de cierto equilibrio y hay cosas que se pueden modificar y se tienen que readaptar. Por decirles, si yo llevo una planta que es de una región húmeda, como puede ser una selva tropical, a un lugar que es más desértico, esa planta va a tratar de sobrevivir, pero está acostumbrada a la humedad, a la lluvia constante, a una humedad del suelo, del aire, a tener sombra o protección, ¿no?, de otras plantas que crecen alrededor suyo o por encima, que ahí no va a contar y no va a tener. Y la vida va a tratar de salir adelante y de hacerse fuerte y de enfrentar esos cambios y esas diferencias, y bueno, dependerá la fuerza que tiene la planta, la intensidad del acoso, esa presencia externa, cómo la estimulará a cambiar, a adaptarse a ese nuevo entorno. Muchas seguramente fracasarán, pero algunas saldrán adelante, ¿no? Y surgirá tal vez una subespecie de esa especie de planta que pueda también crecer en ese ámbito totalmente distinto al que originalmente se había desarrollado y formado. A ver, hay patrones que se repiten, pero no porque se repiten es que alguien los está programando o los maneja, ¿no? Eh, a mí me parece que es una posición como bastante simplista querer tomar eso que se vio en la película, porque pregunto yo, ¿cómo le llamaban antes a esto, antes de que esté la película? Porque antes de que salga la película, creo que fue en el año 99, Matrix no existía más que como un término que se usaba específicamente para algo, pero a partir de la película le empezaron a encontrar sentido como que si se relaciona o en verdad está hablando de la verdad, la realidad y de que esto es una simulación. Pero antes, ¿cómo lo tomaban las cosas? ¿Cómo se Maya, tomaba? la ¿Cómo se...? Maya. Claro, la ilusión, ¿no? Claro, la ilusión la crean las personas, no el creador. La ilusión se crea entre las personas porque desean cosas que en verdad no necesitan. Si uno se centrara en lo que necesita, se enfoca en ello. Si uno no sabe qué es lo que necesita, se confunde. Uno se confunde creyendo que esto puede servir, me puede entretener y con eso me distraigo. Y bueno, y muchas veces yo mismo me ilusiono de que puede ser útil, de que puede servir. Pero todo es una realidad que depende de dónde nos enfocamos y para qué trabajamos, nos vamos a unir con ellas. O sea, donde están tus ojos está tu corazón. Y depende de dónde pongo mis ojos también, dedico mis tiempos. Entonces, si yo me concentro en ver algo específicamente que es de mi interés observar, dejo de observar muchas otras cosas. Entonces, tal vez veo la planta que me interesa ver, pero no veo el bosque, y toda la vida y la diversidad. Y bueno, por ahí yo creo ciertas ilusiones, no es que en realidad es una ilusión. Bueno, vamos a seguir hablando de esto, pero ¿cuál sería el sentido de una conciencia superior? Aunque en la película se habla de un sentido, no se quiere usar a los hombres como baterías, pero ¿cuál sería el sentido de un creador, si se quiere pensar en un creador, que esté distrayendo y entreteniendo a sus hijos? ¿Para qué? ¿Para alimentarse de ellos? Bueno, digo yo, esto no es verdad, esto no es así, no es.
tan sencillo que lo puede explicar una película o que se puede explicar así en pocas palabras. Y al fin y al cabo, así viviera en una simulación o viviera en una ilusión, que termine esa ilusión depende de mí. ¿Y cómo termina? Despertando y viendo las cosas como son, ¿no? A ver, estoy hablando desde lo que les comenté recién, mi propia experiencia, que me tocó despertar. Y cuando desperté, no dejé de ver lo que veía, ni entendí que lo que estaba viendo era una ilusión, sino que había una confusión en mí de estar viendo solo una parte de la vida, ¿no? Y la parte de la vida que veía era la parte más material, porque me enfocaba en llegar un día a tener familia, a tener trabajo, a tener ingresos, a mejorar gracias a mis ingresos mi realidad y mi confort, mi bienestar material. Es decir, me enfocaba en ese tipo de cosas. Pero cuando tomé lo espiritual me di cuenta y tomé conciencia de que soy un espíritu que tiene un cuerpo. Y este cuerpo tiene necesidades y este cuerpo se puede beneficiar mejorando las cosas que adquiere, que maneja y que administra, pero lo principal es la búsqueda para mí espiritual, ¿no? Porque lo único que me voy a llevar cuando parta de esta tierra es todo lo que gane en espíritu, porque ahí es donde mora lo eterno. Las cosas que busque, que acumule en este mundo, que puede que sienta que las disfruto en algún momento, quedarán aquí, porque incluso cuando parta de este mundo, como nos pasa a todos, ni siquiera me llevo el cuerpo, que pienso que es mío o que pienso que soy yo, menos todavía las cosas que adquirí con él. Entonces, mi entendimiento me llevó a esa realidad y a la vez, al estar viendo las cosas tal vez desde un lugar más elevado o más lejano, es como que uno tiene un contexto distinto, ¿no? Porque vemos muchas cosas muy fuera de contexto. Entonces vemos un día unas noticias de niños que mueren de hambre en el África, y hoy ya no es exclusivo de África, en muchos lugares del mundo se pasa necesidad, pero eso lo vemos como algo que enseguida decimos tiene que cambiar y la manera de que cambie es esto y es así, pero hay una historia, hay una trayectoria, es decir, es mucho lo que hay para ver, ¿no? Y en la medida que uno se conecta en esos estudios, porque esto hay que estudiarlo, y uno no estudia el pasado leyendo libros de historia, porque eso está fragmentado y muchas veces está escrito por los que triunfaron, por los que pudieron escribir y plasmar lo suyo, está escrito desde la interpretación que hizo el que vivió un acontecimiento o al que se lo relataron, y no está visto de una manera justa, ¿no? Entonces, bueno, eso va un poco generando cierta confusión. Pero no importa la confusión que me genere el entorno, sino que para salir de esa confusión, si es mi interés, tengo que hacer mis propios análisis. Bueno, mi invitación siempre será para todos, si quieren estudiar el espíritu, adéntrense en él. No, uno no puede estudiar su espíritu leyendo libros que escribió alguna persona, no importa que se hayan convertido en bestseller o que tenga 50 libros escritos al respecto, perdón, es que uno tiene que estudiar conociéndose a sí mismo y ver de qué es capaz, que mora, que vive en uno, ¿no? Bueno, cuando uno se va adentrando en esto, y en mi experiencia personal, va viendo la realidad y va saliendo de esa ilusión en la que estaba, ¿no? Lo que es mentira, lo que no es verdad, es que esto es lo único que existe. Entonces hay que ver que esto existe, pero también existe una realidad superior a la que tenemos que prestar atención para poder conectarnos con ella y entonces enriquecernos a través de la experiencia de vivir en ese camino hacia los mundos internos o en ese camino más sutil que no salta a la vista, como decía el Principito, ¿no? Lo esencial es invisible a los ojos, bueno, es invisible a los ojos físicos, pero no a la conciencia. Entonces, si busco con conciencia buscar lo esencial, lo encontraré. Bueno, ese es un poquitito también el camino de evolución de la vida, ¿no? Ese propósito que buscas, tomar cada vez más conciencia y cada vez obtener más pureza a través de la experiencia de la propia vida.
como puse el ejemplo antes, esa planta dentro de la naturaleza que le tocó caer en un lugar que no le es favorable, tiene que ver de salir adelante. Está acostumbrada a crecer en una tierra fértil y tal vez la semilla cayó entre rocas, aunque algo de tierra hay, y tratará de salir y de prosperar, y durante un tiempo luchará y tal vez algunas perezcan en el intento, pero otras puedan adaptarse y tengan la fuerza, y entonces también se crea una nueva forma, una nueva especie o una variedad nueva dentro de la especie que puede resistir otras condiciones. Bueno, así la vida va buscando de abrirse camino, ¿no? Ok. Ahora, dijiste una dimensiones superiores, o sea, hay seres superiores. Entonces, el propósito de la vida, la evolución de la conciencia, sería entonces llegar a acercarse a ese ser superior, a donde está ese ser superior. Sí, no debe ser ese el propósito. El propósito debe Pero ser, ese, por eso sí, existe el alma, ¿se cuenta? O el espíritu. claro, el propósito debe ser superior, o sea, tenemos que ser superiores, no es buscar un ser superior, porque ¿qué ganaría yo siendo un ignorante, un necio, un egoísta, una persona que es capaz de acudir a la maldad para conseguir sus objetivos? ¿Qué ganaría yo si puedo conseguir vivir y tener de vecino a un sabio? Y ya más cerca no puedo estar. ¿De qué gano yo de estar cerca suyo, de esa luz, de experiencias, si yo no tengo propósito de cambiar y me enfoco en seguir adelante con mis intenciones? Es decir, tengo que procurar cambiar, tengo que ser superior. Para ser superior tengo que reconocer lo que es inferior en mí, lo que me hace mal, lo que me detiene, lo que me distrae, y empezar a dejar de lado aquellas cosas que ya no necesito. Cargamos muchas cosas que no necesitamos por la vida, y muchas cosas las cargamos porque pensamos que tal vez algún día nos pueden servir, pero como digo, si voy a entrar a un desierto, ¿qué voy a llevar en el desierto? Y voy a llevar agua, y voy a tratar de llevar algo con lo que proveerme un poco de sombra, porque sé que el sol y el calor es intenso, lo que sea que entiendo es necesario para llevar por ese momento. Pero cuando termine de atravesar el desierto y tomé el agua y me sirvió, y agradezco haber usado mi inteligencia para darme cuenta de esa necesidad que iba a surgir, cuando salgo del otro lado, tengo que dejar lo que ya no necesito y seguir caminando y adaptarme a esa nueva realidad, donde ya no hay desiertos, donde ahora ya hay agua, donde lo puedo encontrar con cierta facilidad, donde hay para comer, donde hay para descansar, donde hay sombras, donde hay sol, donde es más variado todo, y surgen otras necesidades, ¿no? Entonces me tengo que ir amoldando a esto. La vida nos lleva por ese camino de evolución, pero el ser humano es bastante esquemático, porque pensamos que tener equilibrio muchas veces se confunde con estancamiento. Entonces, ahí está, llegué a este lugar y ya nada más me interesa porque esto para mí era lo más importante. Como si fuera que, por ejemplo, si quiero ascender, el lugar más elevado para ascender es ¿cómo es que se llama? El Everest. Entonces, ya más alto que eso no se puede ir, más no puedo pedir, no hay más nada. Entonces, eso pensamos que es un triunfo, que es un logro, pero en definitiva muchas veces nos estancamos por esto, porque uno puede ir más arriba, depende de hasta dónde uno quiere llegar y de qué está dispuesto a hacer. Pero bueno, hay metas y objetivos materiales dentro del mundo, y hay otros objetivos espirituales. Yo insistiré, aprendí, tomé conciencia de que soy un espíritu que tiene un cuerpo, no un cuerpo que tiene un espíritu. Entonces, yo soy la vida en este cuerpo, y tengo que llevar y poner orden dentro de este cuerpo para proveerle a este cuerpo lo que necesita. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Tengo que tener en claro qué busco en la vida y qué estoy haciendo en la vida para buscar lo que busco y qué estoy haciendo con lo que busco,
porque si lo que busco es bienestar, si lo que busco es estar mejor, si lo que busco es un bien común, la única manera de que llegue a ser un bien común es compartiendo lo que voy encontrando. Si yo comparto mis errores y defectos, de alguna manera estoy también contagiando a otros de mis debilidades, de mis errores, de mis desidias. Si yo cambio, si yo mejoro y busco de compartir lo que voy aprendiendo en ese proceso, comparto lo que por lo menos hasta el momento es lo mejor en mí. Pero si yo no distingo una cosa de otra, por ahí se genera en uno esa confusión o a lo mejor nos da lo mismo. Yo puedo ser bueno el día que voy a misa, pero también puedo ser malo el día que alguien me hace algo a mí o a los que yo amo. Entonces, el vivir en esas especies de desequilibrios o extremos es lo que hace que no nos definamos por algo en particular. Si yo me defino porque se abre en la vida en un momento dos caminos, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasó la vida material que estaba teniendo con los objetivos que buscaba y la vida espiritual que surgió en ese momento. Entonces yo decidí la vida espiritual. Inmediatamente entendí que todo eso eran valores superiores a los que yo perseguía como objetivos materiales. Entonces me decidí por eso. Cuando me decidí por eso, empecé a apartarme del otro. Apartarme del otro es apartarme en esa búsqueda, de alguna manera, desde la testarudez de alcanzar las cosas materiales. El equilibrio. Somos un espíritu que tiene un cuerpo, todo tiene que ser atendido equilibradamente. El que solo piensa en el espíritu se desequilibra, el que solo piensa en la materia y se olvida del espíritu se desequilibra. Somos un espíritu que vive en el mundo de la materia, una forma más densa de expresión del espíritu, ¿no? La materia, pero en definitiva es parte de él. ¿Qué nos hace y cómo nos hace lo que nos rodea? Depende de nosotros. El dinero no es malo, la materia no es mala, depende del uso que le damos, ¿no? Porque el dinero puede comprar alimentos para saciar el hambre, sea de uno o sea del que necesita, o el dinero puede comprar armas para lastimar o terminar con la vida de otro. El dinero no hace mal, depende del que lo usa, ¿no? Si uno pone el dinero en algún lugar y uno se pone a observar ese dinero y se toma el tiempo que quiera, el dinero no se mueve de ese lugar y no le hace mal a nadie. La cuestión está cuando uno le dice a las personas, tomen y sírvanse con libertad, es libre, entonces ahí es donde uno ve lo que pasa. El mal no estaba en el dinero, sino empiezan a aparecer las personas que se pelean y se agreden. Esto lo podemos ver en esos viernes de ofertas donde, por ejemplo, los mercados ofrecen sus productos, la gente se pisotea, se golpean, se lastiman por llevarse el producto a precios especiales. No es el dinero, es la gente, son las personas, ¿no? Entonces, digo, esto para que seamos sinceros con nosotros, no querramos poner excusas, ¿no? El demonio me hace la vida difícil. El demonio tendrá tal vez la intención de hacerme la vida difícil, pero yo intento no complicarla más de lo que ya de por sí puede ser. Y estoy atento por dónde camino, por dónde paso, y a qué me ofrece la vida naturaleza, la madre naturaleza, el amor que se expresa siempre y que me ofrecen también el mundo para distraerme o para atraerme hacia él, a que me vuelva una persona que solo quiere consumir todas esas cosas que vive ofreciendo y que nunca terminan de satisfacerme. Porque ahora que tengo el último teléfono, el último móvil que salió, ya estoy viendo que hay filtraciones del nuevo que va a venir y entonces estoy pensando que me gustaría cambiarlo. Entonces, nunca estamos satisfechos con las cosas materiales. Bueno, esto siempre es de mi experiencia, ¿no? Personal. Por eso de ahí hablo y doy fe que nunca vamos a estar satisfechos ni plenos si nos enfocamos en las cosas materiales, porque parece no terminarse nunca. Y sin embargo, lo que es del espíritu tiene una trayectoria eterna que desde siempre viene y se mantiene estabilizada, aunque siempre en un proceso de evolución, como todo está en evolución, salvo el ser humano que busca estancarse, llegar a algún punto en donde descansar y echarse ahí a observar el horizonte, como que llegó a alcanzar el triunfo. Bueno, no triunfa el que se estanca, triunfa el que siempre está buscando de salir adelante. Y un día que salimos Pero adelante ¿sabes de qué? nuestras Más cosas, bien ponte, sí, ponte a ver eso, piénsalo desde otra perspectiva. El objetivo del ser humano, en lugar de echarse
y ver el atardecer. ¿Qué significa eso? El estar en el momento presente y poderlo disfrutar sin prisa, de sabiendo que se lo come el mandado, porque si no le corre, pues no llega a las metas que se puso y que necesita para la manutención o lo que tú me digas, ¿no? O sea, ve qué fuerte es como un día quiero paz. Eso es lo que acabas de decir, quiero paz. Y sí, yo creo que ese es el fin de quien sea, ¿no? De decir, voy a hacer todo esto porque eso me va a dar paz, me va a dar un momento de respirar. Es que a poco, ¿quién no quiere eso que acabas de decir? A mí también como me fascinaría voltear, se me antojó, si me explico, si me dices, se te late sentarte en la playa, ver el atardecer, no hacer nada y no pensar en nada, bueno, ¿dónde firmo? Sí, sí se me antoja. O sea, y no porque mi vida sea vana, sino porque se antoja un momento de estar contigo mismo y de poder disfrutar de el, lo que venga, lo que sea, del momento presente. Está bien, si ese es un momento. Ahora, yo no creo que alguien pueda hacer esto y sostenerlo a través del tiempo, porque No, sería una persona con muy poco, con muy poca comprensión de lo que es el amor si se sienta a ver el horizonte en una playa mientras hay quien está muriendo de hambre y puede evitarse esa muerte si alguien se acerca a ayudarle. Y muchas veces el ayudarle no es precisamente solo llevarle comida, sino también es enseñarle a procurar esa comida o ayudarle a crear las condiciones cerca suyo para que esa comida pueda estar más al alcance de su mano. Es sí, decir, cuando yo consigo estabilidad interior y consigo paz, esto me sirve para sentirme bien y tener y sentir un bienestar, ¿no? Entonces, a ver, todo obrero necesita su momento y su tiempo de descanso, pero el tiempo de descanso llega siempre después de un tiempo de trabajo, el cual hizo que me ganara un momento de descanso. Pero la vida no es descanso y esperar que las cosas lleguen. Porque también puedo, si tuviese materialmente condiciones, ir a la playa, ponerme a ver el horizonte y teniendo materialmente lo que se necesita, solo levanto la mano y pido que me traigan lo que quiero consumir ahí en la playa y sigo lo mío. Pero a eso me refería yo. No hay que vivir y pensar la vida en esto. No es que uno no tenga que tener descanso y que uno no vaya a disfrutar de la vida y de sus paisajes, sino que no tomarlo como un objetivo que uno tiene que alcanzar para pensar que ahí termina el trabajo de uno. O sea, nadie va a estar en paz, por más paz que consiga en su interior, mientras haya otros semejantes que están teniendo necesidad, que están atravesando guerras, que están teniendo que pasar por exilios, que están siendo corridos de sus casas porque los amenaza toda esa fuerza bélica. Es decir, yo no puedo estar en paz, me siento mal. A ver, me duele la conciencia de pensar que no estoy haciendo nada al respecto. Y tal vez muchas veces muchos de nosotros no podemos hacer nada directamente porque no podemos ir a ese lugar y como tan fácilmente pasa a veces en un dibujo animado, levantar las manos y frenar los cañones, ¿no? No es tan sencillo. Pero sí hacerlo en esto en cuanto a que es lo que estamos tratando de hacer aquí, ¿no, Miguel? Con abriendo estos espacios, de ayudar a revolucionar a la conciencia, para que busque de abolir de su vida, de erradicar de su vida formas de expresión de mal. Y en la medida que vamos haciendo esto sobre nosotros mismos, empezamos a obrar en consecuencia de ese cambio interior. Si obramos en consecuencia de ese cambio interior y de esa mejora y de esa superación, estamos superando nuestras limitaciones, buscando cada vez más luz y llegar más lejos con esa luz. Lo que vamos a estar haciendo es manifestar esto a través de nuestras acciones, y manifestándolo a través de nuestras acciones es como esto también puede llegar a manera de ejemplo a la vida de otros, y otros pueden ver y decir,
ahí hay un ejemplo, hay algo que me gustaría alcanzar, ahí veo que alguien lo alcanzó y que es posible porque él pudo o ella pudo, entonces yo voy a poder también. Y si no sé cómo hacerlo, le voy a preguntar. Entonces, empezar a dar mejores ejemplos nosotros con nuestro cambio y también empezar a trabajar en lo personal o desde lo personal para que se multipliquen estos mejores ejemplos, porque hay muchos buenos ejemplos. Pero lamentablemente, por ejemplo, vemos los medios y las redes se enfocan más en lo malo. Los noticieros funcionan gracias a difundir noticias de dolor, asesinatos, violaciones, guerras, amenazas, deudas de dinero que nos amenazan, inflación, no sé, montones de cosas que todo está mal. Así se llenan las noticias. Bueno, vivimos bombardeados de eso. Yo prefiero seleccionar, no es que estoy ajeno a esto, porque también si no veo la realidad, no sé qué tengo que enfrentar, pero veo eso, pero no es lo que consumo, lo atiendo. Uno tiene que aprender y tiene que reconocer, saber que existe el bien y el mal, saber que existe negativo y saber que existe positivo. Pero así cuando uno elige hacer lo que es justo, puede poner las cosas en su lugar y saber qué tomar. El mundo me ofrece muchas cosas, pero muchas veces depende de si yo sé tomar lo que necesito. Si sé distinguir lo que necesito, el mundo me ofrece muchas cosas, pero yo solo tomaré lo que necesito. Si yo no sé lo que necesito, muchas veces lo que el mundo me ofrece, me parece que como no me cobra nada, no me exige nada por tomarlo, lo voy a tomar. Total, lo disfruto y cuando quiero lo dejo. Bueno, hay mucha confusión hoy que hay tanta libertad para expresar, ¿no? Entonces, no hay que dejarse llevar por la confusión que hay, ni culpar a los que intentan confundirnos, sino que hay que tener claro las cosas uno. Si a mí me vienen a ofrecer cuando estoy ahí en la playa disfrutando de mi momento de paz viendo el horizonte, van a aparecer los comerciantes tratando de vender sus productos y constantemente estarán desfilando uno y otro con distintos productos. Yo voy a consumir solo lo que necesito. No estoy ahí para favorecer a cada uno de los comerciantes comprándole todo y llenándome de cosas que no necesito. Entonces, no diría que son tentadores que vienen a tentarme, sino que yo tengo que estar atento a mis debilidades y a mis fortalezas. Si yo soy fuerte sabiendo qué es lo que necesito, no me tienta nada que no sea más que el interés que tengo por lo que necesito. Es decir, cuando me tienta algo es porque en realidad lo deseo. Si no lo deseo, no me tienta. Entonces, no hay que culpar al otro de mis debilidades. Digo que mi fortaleza sería entender qué me tienta y por qué me tienta y tratar de trabajar sobre eso y solo entender qué es lo que necesito. Todos vamos todos los días o con frecuencia al mercado a hacer nuestras compras para encontrar ahí lo que necesitamos para nuestra subsistencia y hay millones de productos, pero solo compramos lo que necesitamos. Si vamos con una lista, ya sabemos a qué vamos a comprar. Si vamos sin una lista y no sabemos qué tenemos que comprar, todo nos llama la atención, todo nos llama a prestarle atención y de alguna manera dedicarle un tiempo y también empezar a especular mentalmente si lo podría tener, si no, qué tal será, y entonces nos distraemos mucho. Esto del mercado, tómenlo también como que la vida, ¿no? Nos ofrece tantas cosas. Si uno solo sale a buscar lo que necesita y si uno siempre está atento a compartir lo que tiene también, no es solo salir a buscar para uno, porque aquí que estamos tratando de ayudar con este momento que tenemos de encuentro, también hay que estar atento a qué podemos dar y a la necesidad del otro, no solo qué vamos a obtener, porque si no nos enfocamos en el ego, ¿no? Que quiere para sí. Tengo muchas cosas para dar y para compartir, que yo les saqué provecho, sigo haciéndolo y por la propia experiencia me he dado cuenta que son formas de bien, porque me ha ayudado a crecer. Y entonces, ¿qué hago? Lo ofrezco, no lo impongo, no lo vendo, lo ofrezco, ofrezco compartirlo. Es lo que estamos haciendo en este momento, ¿no? Compartir, bueno, nuestra experiencia personal, nuestro entendimiento. Total. A ver, vamos a decir que yo mañana te digo, eres presidente. Tú eres quien
puede organizar a la sociedad a llevarla a un mejor término. Todos te van a hacer caso. ¿Cómo organizarías a una sociedad y cómo podrías pensar en asegurarte a ti mismo que el poder no te va a absorber literalmente y vas a preferir tus convicciones ante las de la generalidad? Bueno, primero que para llegar a eso, a lo último, es decir, cómo asegurar que el poder no me vaya a tentar o a querer corromper o a llevarme hacia ese terreno, ¿no? Eh, y yo tengo que tener en claro mis bases, es decir, mis cimientos, ¿no? Tienen que estar firmes, tienen que ser seguros. No, no es que voy a probar a ver qué pasa, a ver si puedo hacerlo. Tengo que tener preparación. Voy a contar, eh, aunque brevemente, cómo sucede en otras sociedades más allá de esta vida humana, que es lo único que intenta conocer el ser humano. Pero en otros lugares, porque así debe ser la evolución, la persona que va a estar ocupando ese lugar, como ponemos aquí, ¿no es cierto?, de un presidente, alguien que está a la cabeza de una nación, y después tendrá todos los ministros que se necesitan, ¿no?, para llevar las cosas adelante, pero quien está a la cabeza siempre es quien se destaca por encima de todos, siendo el más evolucionado, porque ¿no es cierto que es lo lógico? El que tiene que guiar a los que no saben por dónde caminar, tiene que ser alguien que conozca el camino, no los va a guiar otro que es igual a ellos que no sabe por dónde caminar, que en definitiva se vende a sí mismo haciéndose propaganda y lanzando promesas que después nunca cumple. Esto es un poco lo que son muchos de los políticos. Entonces, quien tiene que estar en ese lugar se tiene que conocer a sí mismo, pero a la vez también tiene que ser reconocido por los demás. Y sin embargo, aquí en las democracias de la Tierra, las personas votan a la persona que promete que va a hacer y que va a dar cosas que a muchas personas les interesa y votan eso porque quieren obtener eso. No le importa qué costo. Pero para que las cosas cambien, lo que yo haría o entiendo que hay que hacer es ayudar a que cambie la conciencia de las personas. Tenemos muchos grados distintos de formación que hay que transitar dentro de las escuelas donde nos vamos formando, donde nos vamos educando, pero muy poco, si es que algo, se le dedica a ser humano. Porque no es que somos humanos tan solo porque nacemos dentro del reino humano. Por eso también se dice a veces que hay personas que se comportan como animales. Es decir, hay personas que ni siquiera saben ni respetan el humano que son y el menos el humano que es el prójimo. Entonces, también hay que aprender a ser humanos, hay que aprender que lo que estoy estudiando me va a ayudar a ganarme la vida y me va a ayudar a ser una persona de bien, me va a ayudar a hacer un bien por la sociedad, que yo voy a poder contribuir o retribuirle a ella cuando comience a ejercer a partir de mis conocimientos. A partir de tener conocimiento, estoy obteniendo materiales para moldear con mi inteligencia. Si me enfoco desde el ego, voy a tratar de hacer riqueza, porque lo que quiero siempre son cosas que me van a beneficiar a mí. Si yo hago el ego un poco a un costado, lo necesario, porque no se puede quitar totalmente de la ecuación, porque yo, es decir, el individuo es ego, yo es ego, pero una cosa es que es todo para yo, ¿no es cierto? O yo, ¿qué puedo hacer por los demás? Es distinto el enfoque aún desde el propio ego. Si yo pienso, como me estás proponiendo, que puedo estar y que me gano un lugar desde donde puedo dirigir los destinos de una nación, estoy tratando de ver cómo formarlo para que tomen en cuenta al prójimo y lo entiendan como un semejante, y no solo que piensen en obtener un oficio para ganarse la vida. Sepan que cualquier oficio, cualquier cosa que aprendamos, tiene que servir para poder colaborar con la sociedad de la que formamos parte, aportando y volcando ese conocimiento en una construcción de bien para toda la sociedad, por lo cual yo obtengo mi ingreso. Trabajo, tengo mi ingreso, pero no pensar que solo en lo que voy a recibir
haciendo lo que hago, porque si me enfoco solo en lo que voy a recibir, no me esmero tanto en hacer bien lo que hago, es decir, en brindar ese servicio, ¿no? Y de hecho lo podemos ver, hay muchas compañías que brindan servicios, dicen, por ejemplo, una compañía de seguro dice que brinda servicio contra tanta cantidad de inconvenientes que puedan llegar a surgirnos al carro o a la casa, pero cuando pasa algo, ahí aparece que tenemos que leer las letras chicas, ¿no? Y bueno, están más pensando en el negocio y por eso lo dibujan de esa manera. Esas cosas hay que abolirlas, pero para abolirlas no es desde un dictador. Yo no quitaría las cosas porque yo entiendo que están mal. Trataría de explicarle a mi pueblo, que me toca dirigir, eh, qué está bien y qué está mal para que lo vean por ellos mismos y lo entiendan, ¿no? Una democracia está conformada por individuos que saben respetar y conocen los límites de su libre albedrío y los alcances que le da o que tienen dentro de ese libre albedrío, y no que viven transgrediéndolo, metiéndose en la vida de los otros y queriendo manipularla y engañando con palabras y frases que están construidas para de alguna manera mover las emociones y de esa forma volver más vulnerable a los otros. En definitiva, lo que te digo, Miguel, es que sería un trabajo grande que no lo cambiaría en una presidencia, porque cambiar, modelar las conciencias no va a depender nunca de un presidente, sino que va a depender de la voluntad de las personas. Yo como presidente, que estamos hablando de una posibilidad, lo propondría. Y de alguna manera también sería todo un desafío de ver cómo todo eso se implementa para llegar a las demás personas. Va a ser difícil revertir en la humanidad o en un pueblo estas intenciones a veces muy personales de querer ganar, de querer conquistar, ¿no? De envidias, de celos, de cantidad de cosas que surgen, que muchas de ellas surgen y se van desarrollando con el tiempo y volviendo fuertes porque no se tiene muy presente a lo largo del estudio y de la formación del ser humano cuando va creciendo, no se tiene muy presente, vuelvo a repetir, el ser humano. Se tiene presente la carrera, ¿no? Y sacarse en lo posible la nota más alta en cualquiera sea de las materias en las que voy a rendir y estoy cursando. Pero en la parte humana no importa la nota. Ya por cierto que soy humano, porque ahí voy y sé hablar, sé escribir y me sé comunicar como lo hace un ser humano. Pero el ser humano también se tiene que desarrollar, ¿no? La verdad es que estos seres humanos que inician guerras, que son criminales, que son capaces de ser amorosos dentro del templo, pero a la salida pelearse por cosas realmente sin sentido, se dicen a sí mismos en algún momento, soy la imagen y semejanza del Creador. La verdad que falta mucho para que eso sea algo que se pueda expresar de forma consciente, ya. Pero Consciente, perdón. también, ¿por qué? ¿Por qué? Espera, también, también, Ujú. también es la imagen y semejanza del creador, porque si no, no existiría esa manera de actuar. También, también, también existe. ¿No crees? O Sí, sea, sí, sí. Es que somos la imagen y semejanza del Creador, pero no a través de nuestras acciones, mientras lo que nos guía es la conciencia del ego, que solo se preocupa y se pero así interesa en estás sí mismo. hecho, ¿no, Daniel? Así estás hecho. O sea, por Sí. ejemplo, estás hecho desde que naces para ver por ti, por ti, por ti, porque si no ves por ti, tu vida cesa, ¿no? O sea, es como la manera de poder sobrevivir ante las adversidades. Entonces, Mm. yo te haría una pregunta, porque por eso iba, ¿tú crees que el ser humano, la naturaleza del ser humano, sea neta, sea ser bueno? Ve, o sea, voltea a tu mundo y ve hasta lo que tú consideres el hombre más sabio de la actualidad o el más bueno de la actualidad, y no hay manera de decir que él no se beneficia también a sí mismo de dar a los demás, porque
cuando tú haces esto y te sientes bien, ya, ¿para dónde es el beneficio? También para ti, es la neta, o sea, Sí, ¿no? sí, 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 por supuesto, por supuesto. Pero bueno, la persona que es una persona de bien, pongámosle a un grado extremo, Sí, sí que se beneficia haciendo el bien por los demás y siente claro. un regocijo de haber podido servir a los demás y al prójimo compartiendo lo suyo. Pero hay personas que, yéndonos a otro extremo, se dejan llevar por su ego y lo que les interesa es el beneficio personal. Si tengo hambre, voy a buscar la comida para mí. Si los otros tienen hambre, que se busquen su comida. Entonces, ninguna de estas cosas está mal. Son procesos que tenemos que, digo, procesos que tenemos que atravesar para ir tomando conciencia de qué nos hace sentir bien a nosotros y qué vamos entendiendo nosotros que está bien en regla general. Porque Y si no habría cada como una persona, balanza, claro, como a veces y a veces, ¿no? Porque pues qué, o sea, no es ni todo para allá ni todo para acá. bueno, a ver, estamos en una escuela, no podemos poner a todos los alumnos en el mismo banco o en la misma aula. Cada uno Claro. tiene que estar y está dentro del aula que le corresponde con su grado de formación y de desarrollo. Estar dentro de un aula, pongamos en una escuela terrena, no garantiza que por estar dentro de ese aula tenga adquirido determinado conocimiento. ¿Por qué? Sí, Porque la enseñanza se brinda, se otorga, pero está en uno también cómo uno la toma, cómo uno la recibe o cómo uno a veces la rechaza porque no tiene interés en ella. Entonces, depende de la conciencia de cada uno cómo vamos a valorar cada cosa. Si somos adultos, vamos a valorar herramientas, vamos a valorar materiales, vamos a valorar conocimientos que nos ayuden a utilizar bien esas herramientas y esos materiales para construir algo de bien, sea para nosotros, sea para los que amamos. Si somos pequeños, vamos a valorar más que las herramientas, los juguetes. No vamos a pensar en herramientas y en trabajar y en hacer algo de bien, vamos a estar más pensando en jugar, en entretenernos, en distraernos, en ser felices y en lo posible buscar la forma de ser felices por siempre. Entonces, una manera de ser feliz por siempre es estar jugando y es tomarse todo como un juego, ¿no? Entonces, en esas realidades también tan vastas y tan variadas, somos 8.000 millones de personas dentro de esta escuela de la vida, cada uno tiene su desarrollo. De acuerdo a eso también es lo que puede llegar a dar, lo que puede llegar a entender, lo que puede comprender. Por eso también es que no se puede llevar al extremo de que todos lo tomen, lo vean y lo entiendan de la misma forma. Ahora, no importa en el grado en el que nos encontremos de desarrollo de nuestra conciencia, sí vamos entendiendo, y esto lo tenemos en común, aún desde los más pequeños hasta los más desarrollados en su conciencia, que el amor es siempre aquello que nos lleva a tener un bienestar interior, ¿no? Esa sensación de sentir y de tener a través de lo cual podemos obtener un cobijo, una protección, un abrazo, ¿no? Calidez, y que nosotros en determinado momento también tenemos la necesidad de brindar y de otorgar esto a alguien, ¿no? De abrazar, de contener y de sentir esa conexión que hay. Eso lo tenemos en común. Por eso digo yo, el camino es seguir a ese amor. Primero conocemos el amor egoísta, porque yo amo a la persona que yo quiero y a los otros no los amo de la misma forma. Amo a mis hijos, pero no amo así a los hijos de mi vecino. Entonces primero voy conociendo sí, esto, pero una vez que experimentamos esto y lo llevamos a su máxima expresión, cuando llegamos a la máxima presión, es como decir, llegamos a un cierto límite en donde más no puedo dar porque les he dado todo lo que tengo, que tal vez me lleva a pensar, a mí me pasó, que cómo puedo ir, y es posible, más allá. Claro, y más allá es fuera de acá también, es decir, es el vecino, es el prójimo, es el que está más allá. Entonces empiezo a buscar de compartir y de llevar. Y empiezo a experimentar el amor de una forma nueva. Me cansé de experimentar el amor de darle a mis hijos y no me cansé en cuanto a que pensé en dejar de hacerlo, sino que si lo he hecho todas las veces que pude, pero después pensé, ¿podré hacer algo más?
¿Habrá algo más para hacer? No solo por mis hijos, podría hacer lo mismo por otros. Y en cuanto empecé a experimentar en darle a otro con amor de manera desinteresada, como lo hago con mis hijos, porque hacia los otros muchas veces va como interesado, ¿no? Yo te doy, Miguel, pero si a cambio me das y me devolves o me agradeces lo que te estoy dando, es como que ponemos ciertas condiciones para darle al desconocido. En cambio, el que amamos de verdad y más sinceramente es más incondicional. ¿Puedo ir con lo incondicional más allá de estos límites que conozco que tengo? Bueno, sí, trascendiendo los límites, comenzando a experimentar, el llevarle a alguien ese amor más allá de lo que acostumbro a hacer. Entonces salir del esquema de lo fácil y de lo sencillo. Cuando empiezo a experimentar eso, empiezo a sentir algo distinto y lógicamente hago algo distinto y obtengo distintos resultados y veo que los resultados son mucho más ricos y más variados. El fruto que obtenía antes dándole a mis hijos es distinto al fruto que pude llegar a obtener, como hablabas antes, de ese bien que uno siente, de ese bienestar que uno siente cuando le está brindando al otro. Es distinto el sabor que tiene, la textura, el contenido, cuando uno le da a otro, cuando la experiencia es distinta, ¿no? Entonces, somos la imagen y semejanza del Creador, pero estamos en la escuela para tomar conciencia de lo que eso significa. El Creador no piensa en vengarse del que le hizo algo sin justificativo o que no correspondía o sin habérmelo ganado. En cambio nosotros sí, bueno, hay cosas que podemos trascender, somos así en esencia, pero también podemos moldearlo, podemos modificarlo con nuestra conciencia, ¿no? La conciencia se va enriqueciendo a través de cada experiencia. Acá estamos, son palabras que estamos hablando, que estamos diciendo, tratando de en lo posible, a lo mejor darle forma a un enfoque distinto al que alguien tiene, para tener un enfoque más desde donde mirar la misma verdad. La verdad es una, cada uno la ve desde el lugar donde se encuentra en la vida. Pero a lo mejor, bueno, vivo mirándola desde el lugar donde estoy siempre y entonces parece que las cosas no cambian, pero cuando la miro con los ojos de otro o a través de los ojos de otro veo un ángulo que antes no veía y bueno, me hace ver que es más amplio de lo que pensaba y me lleva a pensar, ¿y habrá otros lugares desde donde verlo? Y entonces empiezo a moverme. Bueno, cuando empiezo a moverme, empiezo a activarme, empiezo a ver que el mundo o la verdad es mucho más grande de lo que yo creí que era ahí donde estaba cómodo, tranquilo y seguro, ¿no? Entonces, el tamaño del que vemos el mundo, el universo y la creación dependerá de la disposición que tenemos nosotros por caminar esa creación, por transitarla, por estudiarla. Entonces, no se conoce el camino leyendo libros, se conoce el camino caminándolo y estando atento a cada paso que doy, por donde voy pasando de lo que hay, ¿no? Eh, lo que me depara el futuro se puede ver claramente en mi presente, porque depende de lo que estoy haciendo, será lo que iré a encontrar, lo voy forjando. Si yo hoy estoy sembrando, puedo considerar que tendré algo para cosechar si lo cuido. Si yo no estoy hoy sembrando y estoy esperanzado de que un día llegaré a algún lugar donde haya un sembrado y pueda yo consumir, no estoy con ganas de hacer ningún esfuerzo personal y estoy más pensando en ser un ladrón, en obtener lo que hizo otro. A ver, ¿cómo se ve el futuro? Observando bien el presente, ¿no? Yo quiero un mundo mejor ¿para cuándo es? ¿Para mañana? ¿Para pasado? ¿Para dentro de un tiempo? ¿Un mundo mejor? Si quiero un mundo mejor, tengo que saber cómo es un mundo mejor. Porque si quiero colaborar para construir ese mundo mejor, hoy, el presente, el único tiempo en el que vivimos todos, es el tiempo de comenzar a vivirlo, a ponerlo de manifiesto. Pero bueno, poner de manifiesto un mundo mejor a través de mis acciones ante tantas personas que viven en desidia, aceptando las cosas como son y tratando de amoldarse y de vivir lo mejor posible, evadiendo los problemas, el mundo lleno de personas evadiendo problemas, los problemas se amontonan y los problemas se complican cada vez más porque la gente no los quiere atender, porque piensan en ser positivos. No, yo no quiero eso para mí. Yo quiero que cada problema que llega a mí, tratar de resolverlo y aprender de la experiencia y encontrar soluciones. Entonces desaparece un problema y me quedé y gané una solución.
Prefiero ir por la vida llevando soluciones a los demás que vivir cargado de problemas y lamentándome con los demás de los que tenemos, que es la tendencia. Nos encontramos para hablar de los problemas que cada uno tenemos, pero pocos se encuentran para hablar, o algunos en medio de esa conversación diciendo, no, yo encontré una solución y una salida. Bueno, esto es lo más rico, pero pocos se enfocan en salir, ¿no? Entonces, bueno, yo prefiero, quisiera poder, que esto lo valoren, que esto lo aprecien, que esto lo analicen, y por supuesto, como siempre, tenemos nuestro libre albedrío para tomar nuestras decisiones, pero que abramos los ojos, dejemos de estar haciendo lo que dicen que tenemos que hacer, lo que dicen que es mejor hacer. ¿Cómo puede haber personas que ocupan espacio en los medios diciéndome qué ropa me tengo que poner porque va a ser la tendencia esta temporada? Me pongo la ropa que me tengo que poner y que tengo para ponerme, pero le damos trascendencia, por ponerle un ejemplo, ¿no? A cosas que de repente no son profundas. Para alguien lo será, lo tomará y lo vivirá, pero a ver, despertemos. No se trata de que nos tenemos que parecer a los demás para llamar la atención o para no llamar la atención. Somos individuos, nunca nos vamos a parecer a los demás. Cada uno tiene su potencial, cada uno tiene su desarrollo, cada uno tiene su luz, cada uno tiene sus oscuridades con las que tiene que batallar para salir siempre adelante, triunfando. Pero nos podemos ayudar si estamos interesados en hacerlo, pero si solo pensamos en nosotros, nos salimos de nuestro ego, vamos a seguir ahí dando vuelta como humanidad, ¿no? Masas de personas que están atentas y dependiendo de lo que uno le dice que es conveniente hacer. Entonces, por ejemplo, hoy cuando la pregunta de ese ofrecimiento para tomar la presidencia, todos tenemos que colaborar para que una nación o para que un mundo o para que esta humanidad salga adelante, para que esta humanidad evolucione, para que esta humanidad termine con el mal, ¿no? Como reza la gran invocación, hay que cerrar las puertas donde se halla el mal, esto es desde la humanidad. Bueno, yo no tengo que darle más opciones al mal y voy a hacer lo que es justo, no me voy a estar vengando ni voy a tomar la justicia en mis manos. Voy a hacer todo lo que yo entienda que está bien, que no quiere decir que esté bien, sino que lo puedo mejorar constantemente. Hago lo que hoy sé, mañana seguramente aprenda a hacerlo mejor. Una de las maneras de hacer mejor las cosas es hacerlas y después buscar de superarlas. Entonces siempre busco de ir mejorando y bueno, tengo la oportunidad de crecer. Si yo demuestro eso al universo, que tengo la oportunidad, que tengo la intención de crecer y de estudiar, de valorar, de saber administrar, me confiará más. Si no, ¿por qué me confiaría más si yo vivo derrochando lo que me da, usando esa riqueza espiritual que llega a cada uno de nosotros en cosas y bienes materiales que enseguida dejan de estar en nuestras manos o se corrompen o se corroen, y entonces ya no sirven y queremos más cosas? Bueno, si aprendemos a valorarlo, más vamos a tener para administrar, ¿no? Sí, y listo. Entiendo. Mira, hay una manera muy fácil. Siempre lo vas a hacer bien si tú siempre actúas, buscas la virtud en lo que haces, en todo lo que haces. Ya lo hiciste, nunca te vas a Exacto. arrepentir de lo que hayas hecho, ya lo hiciste bien, siempre. Entonces, pues estás Sí. construyendo un futuro de perlas y pues es una de las maneras de llegar a la iluminación, eso es lo que dicen, así que pues siempre, siempre estarías haciendo bien y lo que dices de la cooperación es básica, porque si no la civilización no puede evolucionar, no puede, porque una parte se queda mensa y la otra parte no. Y digo mensa Exacto. porque no tiene toda la información ni la sabiduría que tiene la otra. De alguna manera u otra va a permear esa sabiduría a fuerza por el campo en el que vivimos, porque todo el tiempo estamos intercambiando energía hasta con lo que veas, con lo que toques, con lo que pienses, con quien convivas. Te agradezco un Así montón es. todo esta plática, Dani. Siempre son pláticas interesantes. Ya Sí, tendremos Miguel. otras porque se me ocurrían muchísimos más temas y más preguntas que hacer ahorita, pero ya no hay tanto tiempo. Entonces, dejemos espacio para que también tengamos una nueva plática en un futuro y temas
y preguntas también que queden interesantes. Y a todos los Mm, demás que estuvieron con nosotros, les agradecemos muchísimo su tiempo. Ayúdenos compartiendo, que esta plática pueda llegar a muchas más personas y pónganse ustedes mismos a pensar, coméntenos aquí, ¿qué harían ustedes si ustedes fueran y estuvieran a cargo de una nación? Escríbanos, nos gustaría, no necesariamente en este live, pero a lo mejor acabando en este mismo post y entonces los leemos y les contestamos con todísimo gusto. Te agradezco enormemente, Daniel, y esperemos prontamente tener más participaciones de tu parte y pues más de tus sabios consejos. Muchísimas gracias. gracias, Miguel, gracias a ti, gracias a todos. Vemos pronto. Gracias y hasta luego a todos. Hasta luego. Bye bye.